Hola amigos, nos encontramos en El Bosque, en su centro de visitantes, lugar en el que obtendremos la autorización con la que podremos realizar la siguiente ruta, el ascenso al Pico del Torreón. Este sendero se inicia en una pista de tierra que parte desde la carretera A372, dirección El Bosque a Grazalema, en su kilómetro 40, donde hay un pequeño aparcamiento habilitado para poder acercarnos a este punto. Bueno, pues aquí empezamos el sendero del Torreón. Un lugar ubicado en plena Sierra del Pinar, que a primeras horas de la mañana aparece totalmente encapotada, evitando que nos hagamos una idea de la subida que nos espera, aunque rápidamente el panel informativo de inicio nos pone en antecedentes. Poquito a poco. También una cancela nos comunica del cierre de este sendero en época estival debido al riesgo de incendios. Unos incendios que lo tienen más complicado en esta época de principios de año, donde el frío, la humedad y las precipitaciones hacen de grandes escudos. Es una mañana fría de un mes de enero, aunque enseguida el perfil nos hará entrar en calor con fuertes pendientes que nos elevan por el terreno rápidamente. Sobre estas líneas ya podemos ver debajo el aparcamiento de la ruta y la panorámica de cerros como Las Cuevas, Granadillo y Albarracinejo, que conforman este espacio del Parque Natural de la Sierra de Grazalema. Nosotros vamos por la ladera sur de la Sierra del Pinar, uno de los conjuntos de elevaciones de este parque que ahora asoma con vértigo al suroeste. La presencia de más compañeros senderistas no hace más que confirmar que esta ruta es una de las más concurridas de Cádiz. No en vano, se trata de alcanzar el techo más alto de esta provincia. El camino progresa en continua subida que apenas da un respiro, y que cuando quiere salvar las pendientes más escarpadas, lo soluciona con escalones de piedra caliza y el zigzagueo por la orografía. Esta piedra cobrará todavía más protagonismo conforme subimos, con ejemplares de bloques que nos anticipan el dominio que ejercerán en la esperada cima. Tras 1 kilómetro recorrido aproximadamente, la senda empieza a orientarse al este, encajonándonos entre un pliegue de la sierra orientada al norte, lo que favorece la aparición de uno de los árboles más singulares de la zona, el pinsapo. La presencia de este pequeñín nos da indicios de que esta antigua especie de abeto sigue sobreviviendo con éxito Hace 6 grados de temperatura. en este microclima caracterizado por la humedad que da la orientación norte y la alta pluviosidad de la zona. Continuamos ascendiendo entre un cerrado bosque de coscojas y encinas de monte, afrontando escalonadas pendientes que llegan al 28% de inclinación que nos permiten combatir la temperatura ambiente. Y aquí a cierta altura empieza a disiparse la niebla. La altitud ganada consigue superar la capa de niebla, mostrándonos un día radiante, pero que tendremos que seguir ganándonoslo a pulso, poniendo a prueba nuestra destreza física. Una destreza que comparándola con otros se nos viene un poco abajo. ¡Ánimo! ¿En cuánto tiempo lo sube? No lo sé, porque es la primera vez, tío. Ah, ¿para qué es la primera vez? Pero bueno, no tenemos intención de llegar a ese nivel, ya que de momento nos encanta seguir disfrutando de la naturaleza a nuestro ritmo, con pausas para contemplar entornos como este, donde el algodón de nubes hace de colchón sobre el somier de la tierra, las rocas hacen malabares para mantenerse en pie y los bonitos ejemplares de pinsapos dispersos hacen de centinelas del enclave. Reanudamos la subida zigzagueando por tramos en los que hay que tener precaución por disponer de capas pedregosas que pueden tener un efecto deslizante. El sol comienza a pegar, lo que hace que algunas prendas ya empiecen a sobrar. Mientras subimos, intentamos otear el horizonte al oeste, que se resiste con ese mar de nubes a mostrarnos partes de las latitudes de las comarcas de la Sierra de Cádiz y Campiña de Jerez. Solo entre las brumas se dejan ver algunos relieves, pero insuficiente para lo que suele ofrecer esta ruta. Para relieves, los que nos restan, donde poco a poco la roca se hará dueña y señora del entorno. El firme, la inclinación y la altura no ayudan a la comodidad del paso. Por eso se recomienda tomarse esta subida con calma y disfrutarlas con las pausas convenientes, como esta,
que deja entrever las siluetas del Cerro Albarracín, Albarracinejo y la Sierra de la Silla. Estamos a 1400 metros, ¿eh? El camino continúa por pequeñas galerías de arboleda y matorral mediterráneo, que cada vez irán perdiendo presencia conforme nos elevamos, ya que la caliza de este macizo irá desnudando la superficie. Y mientras a unos nos queda todavía un buen trecho de subida, otros ya van de regreso. Madre mía, qué ritmo. Venga. Yo estoy seguro que de intentarlo me daría muy pronto una buena galleta. Yo creo que luego tú lo harías sin problema. Mira. En fin, la disciplina del trail running lo dejaremos para otra ocasión. Ahora debemos seguir avanzando entre las singulares formas que va forjando la erosión en la roca, la cual cada vez más parchea de blanco el entorno. Y no se nos escapan los farallones y crestas que poco a poco nos van envolviendo y que sobrecogen por su aspecto inaccesible. En este punto alcanzamos una especie de dolina, es decir, una depresión que la erosión ha formado entre la roca calcárea a modo de valle. Desde aquí tiramos de zoom para adivinar la cima del Torreón, en lo alto de esta gran masa rocosa, que acongoja al estar tan accidentada. Continuamos avanzando por esta especie de valle jalonado por la roca hasta que poco a poco el perfil vuelve a ganar dureza para sacarnos del mismo y apuntar al roquedo amenazante que nos queda pendiente. Qué guay, ¿verdad? Pero bueno, nos deja más tranquilos Estos son escalones para orcos. el ver el goteo de senderistas que van y vienen y que sin demasiadas dificultades consiguen culminar esta ruta. Y además disfrutando. Chiringuito. Hay que hacer hueco para roscón de rey, hombre. Eso pesa mucho, mejor chuletón, cojones. Y pensando en la recompensa posterior. La verdad es que da buen rollo ver a la gente disfrutar en la naturaleza. Qué bonito. Aunque viendo la pared que nos viene ahora, uno puede desinflarse un poco. No obstante, como solemos decir, cada paso dado es metro ganado, y la energía que te dan estas panorámicas bien merecen el esfuerzo. Así que, emulando en cierta forma a una cabra montesa, nos disponemos a encarar este último tramo antes de llegar a la cima. Con cuidado y paciencia se hace sin problemas. No os extrañéis si en ocasiones tenéis que echar mano a la roca para ayudaros a coger impulso. La escalera de Mordor. Llévate las galletas. El pan élfico. Y no olvidaros de oxigenar pulmones con las paradas que necesitéis y disfrutad del paisaje. Entre tanto amasijo de roca dispuesto sin ningún orden, Ya está mañana. podemos tener algún despiste para seguir el trazado correcto. Por ese motivo, para guiaros, estad atentos a las señales que se encuentran pintadas o a ciertas piedras colocadas a conciencia. Y poco más. Después de 3 kilómetros de recorrido y unos 800 metros de desnivel de subida acumulado, Pico del Torreón. llegamos a nuestro objetivo, a unos 1654 metros de altitud. Y así de perplejos nos quedamos junto al resto de senderistas que consiguen llegar hasta aquí, con las espectaculares vistas que se obtienen. De un primer vistazo al noroeste divisamos la prolongación de la Sierra del Pinar hacia el Cerro de las Lomas y vemos el Cerro de los Ballesteros, por cuyas faldas discurren los llanos de Rabel. También se deja ver el embalse de Zahara el Gastor, que se interpone con la torre del homenaje del castillo de Zahara de la Sierra, de origen nazarí. Y luego la Sierra de Zafalgar, con su cerro homónimo, y las sierras del Hinojal y del Blanquillo, esta última con su Cerro del Pilar. Pero si nos asomamos algo más al borde de este flanco, podremos contemplar el impresionante manto de pinzapares al cobijo de las verticales paredes de la Sierra del Pinar, con el pico San Cristóbal señalando tan fantástico y singular hito.
El Pinsapar de Grazalema ocupa una extensión de unas 400 hectáreas aproximadamente y ha sobrevivido a lo largo de milenios gracias a las excepcionales condiciones meteorológicas del lugar. En nuestro canal podéis disfrutar del sendero que discurre por el Pinsapar y también os recomendamos el de los Llanos de Rabel para poder obtener otro punto de vista de esta sierra. Al este, tras el pico San Cristóbal, asoma el pico Torrecilla, de más de 1900 metros de altura, en el Parque Nacional Sierra de las Nieves, en Málaga. Al oeste, las nubes perezosas se empeñan en ocultarnos la Sierra del Labradillo, la cuenca del Guadalete con el embalse de Bornos y la campiña de Jerez. Y lo mismo pasa con el flanco sur, con los rayos del sol golpeando en la masa blanca por la que se atreven a salir las cumbres de las sierras del Entrinal, Caillo y de los Pinos. Las nubes, lejos de empañar una magnífica jornada de senderismo, nos dejan con el misterio de lo que ocultan. Y eso es motivo más que suficiente para regresar aquí en el futuro. Hasta la próxima.